Y por eso quiero que digan conmigo en esta mañana el regalo más grande. Diga fuerte, el regalo más grande. Ahora, cuando yo les pregunte a ustedes ¿cuál ha sido el mejor regalo que le han dado? ¿Usted qué podría responder? ¿Cuál es el mejor regalo que usted le han dado? Puede ser que ese regalo en tamaño no sea algo considerable, pero si les pregunto en esta mañana, sé que muchos de ustedes me van a decir el mejor regalo fue mi niñez, fue una bicicleta, a lo mejor fue ese esposo que Dios le dio, esa esposa, pero todos en algún momento fuimos sorprendidos por un gran regalo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto que sí? Ese regalo nos sorprendió, ese regalo nos llenó de alegría. Y quiero decirles que Cristo en la cruz nos dio un regalo maravilloso, y ese regalo es el regalo de la salvación. Y dentro de ese regalo, como les decía al inicio, vienen contenidos muchos regalos más. Pero hoy quiero hablarles de un regalo que está contenido en la cruz, y diga conmigo, es el perdón. ¿Cuál es? El perdón. Ahora, cuando hablamos del perdón, sé que muchos no hacemos un viaje intencional al perdón, sino más bien al opuesto, y hacemos un viaje hacia la culpabilidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos diseñados perfectamente delante de Dios, pero a causa del pecado hay algo que no funciona bien dentro de nosotros. Si se me permite la expresión, estamos estropeados, y por esa razón tenemos una tendencia natural a ir a aquellas cosas que nos hacen daño. ¿Cuántos me dicen amén si es así? Por ejemplo, si yo en esta mañana le preguntara qué cosas le han marcado en su vida, yo creo que la gran mayoría, en vez de hablar de buenas experiencias, hablaríamos de cosas dolorosas, de situaciones de nuestro pasado, que nos lastimaron, que nos hicieron daño, que nos marcaron para mal. ¿Por qué? Porque esas experiencias que nos han marcado, si no han sido sanadas, si no han sido tratadas, o si no las hemos llevado a la cruz, entonces van a seguir así allí, en esa parte de nuestro pasado, de nuestra mente y corazón, generando o causando daño. Por eso cuando hacemos un viaje a nuestro pasado, muchos de nosotros hacemos un viaje a la culpabilidad. Muchos de nosotros hacemos un viaje a aquellas situaciones oscuras, dolorosas y lamentables de nuestro pasado. Pero quiero decirles que aunque el propósito del enemigo en esas situaciones de su infancia o pasado haya sido causar dolor, desilusión, haya sido causar culpa, sea que usted la haya generado o la haya recibido, Dios diseñó nuestros cuerpos para saber manejar la culpa, y Dios nos diseñó para ser libres de la culpabilidad y para realmente poder experimentar una vida en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el regalo de la cruz, el regalo de la salvación, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros 2000 años atrás, y que durante este mes vamos a recordar, contiene el regalo del perdón. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer las paces con su pasado, para que usted pueda cerrar esos capítulos oscuros, para que cuando usted mire a los ojos a esas personas que le causaron daño, usted pueda mirarlos con una mirada de amor y de perdón. Y si usted ha sido hoy por hoy el causante en presente o pasado del daño, pueda ser libre de la culpa y del dolor que usted haya causado o le haya causado. Por ello, cuando hablamos de la culpa, hablamos de que la culpa no solamente daña el corazón, la culpa también daña el cuerpo, la culpa daña la mente, la culpa daña relaciones, la culpa crea, escuche esto, todo tipo de temores. ¿Por qué? Porque el temor puede ser algo que ponga de manifiesto un problema interno, y esos problemas internos se suceden cuando hemos sido heridos o lastimados. Hay, por ejemplo, una historia de un hombre en Inglaterra que por una broma quiso jugar una broma a las personas de su ciudad, y dice la historia que él escribió una carta anónima y le envió a 40 personas, y en esa carta decía: se ha descubierto todo, huya de inmediato. Lo hizo como una broma, pero dice la historia que después de enviar la carta, al día siguiente, de esas 40 personas, 25 de ellas ya habían abandonado el país. Lo que empezó como una broma se volvió una realidad. ¿Y qué reveló?
que mostró, y esa realidad nos cobija a todos, y es que dentro de nosotros existe miedo, dentro de nosotros existen pasajes oscuros, y escucha bien en esta mañana que Dios desea sanar. Digan amén a eso, que Dios desea libertar, que Dios desea que tú puedas ser libre de ese tipo de situaciones, porque lo que sucedió en la cruz ocurrió para que nosotros el día de hoy podamos vivir libres de las represalias, podamos vivir libres del dolor, podamos vivir libres de ser acusados y podamos vivir libres de la culpa. Por eso Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Alguien diga amén a eso. Entonces, si usted hoy vino cargado en esta mañana por la culpa, si usted lleva años cargando con situaciones de su pasado, domingo a domingo, semana a semana, que están generando un peso sobre su espalda, sobre sus emociones, y recuerde, la culpa genera daños mentales, emocionales, físicos. Quiero decirle que hoy es un buen domingo para haber venido a la iglesia. Repito una vez más, porque Dios desea que usted suelte, usted tire y se deshaga de la culpa en esta mañana. Y para ello quiero que vayamos a Lucas capítulo 23, versículos 27 al 37. Y va a aparecer en pantalla, ahí lo va a poder usted ver igual, yo lo voy a leer. Y nos habla de la historia de Cristo de camino ya a ese último capítulo de su vida, y se llama la cruz. Jesús había sido arrestado, había estado despierto toda la noche porque sabía que su hora había llegado a la culminación de todo su ministerio. Estaba allí orando en el huerto de Getsemaní, y declara la historia de la Biblia que allí llegaron para prender a Jesús. Esa noche fue arrestado, al día siguiente fue golpeado, sufrió azotes, le pusieron en una corona de espinas, lo escupieron, se burlaron de él, y ahora había iniciado su camino al Gólgota, su camino a la cruz, donde sería crucificado. Y allí, al ser crucificado, dice la historia que allí cargaría con el peso del pecado del hombre, y eran nuestros errores y nuestras culpas. Y dice Lucas 23, 27 al 37, una gran multitud lo seguía. Es decir, que allí había un grupo de testigos y de personas que seguían a Jesús mientras él cargaba ¿qué? La cruz. Y dice la Biblia, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren también por ustedes. Llevaron a otros dos, ambos criminales también, para ser ejecutados con Jesús. Y cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, es decir, el Gólgota, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo, y léalo conmigo, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, que las primeras palabras de Cristo en la cruz, ¿cuáles fueron? Mientras estaba allí siendo colgado, palabras de amor y de perdón. Y dice la Biblia, salvo otros decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Y los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces, Jesús, escuche esto, aunque es Dios y era Dios en ese momento y podía haberse bajado de la cruz, no tenía ninguna intención de salvarse a sí mismo, porque esa no era su misión, salvarse en la cruz, sino por el contrario, su misión era dar su vida voluntariamente en la cruz, y al hacerlo, al entregar su vida en la cruz, lo que nos otorgó, y es el común denominador de este mensaje, es el regalo de la salvación. Por eso, allí en la cruz, Jesucristo, Él recibió las burlas, el menosprecio, el rechazo de muchas personas, y cada una de esas burlas y palabras que acabamos de leer descritas en Lucas representan muchas áreas de nuestra vida donde somos rechazados, donde somos insultados, donde somos señalados, donde se intenta generar culpa. Pero esta cruz, que representa el regalo de la salvación y la vida de cada persona que puede entregar su corazón a Jesús, las palabras que salen del Creador de la vida, ¿cuál fue? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dicho en otras palabras, el primer regalo que
Cristo Jesús nos entrega en la cruz es que Él desea y quiere y puede darnos una vida libre del temor, libre de la culpa, libre de la autodestrucción, y poder saber que cuando miremos a la cruz no vemos a un Dios que nos rechaza, no vemos a un Creador que nos hace a un lado, sino que aunque el mundo nos rechaza o nos haya generado dolor, en la cruz encontramos perdón, encontramos aceptación, encontramos amor y encontramos la gracia de Dios para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Por eso cuando recibimos a Jesús, de Jesús no recibimos de señalamientos, de Jesús no recibimos ofensas, de Jesús no recibimos menosprecio, sino que de Jesús recibimos perdón y recibimos amor. Entonces, ¿qué es lo que el mundo necesita a día de hoy? ¿Qué es lo que muchos cristianos necesitamos experimentar día a día cuando venimos a Jesús? Y lo que necesitamos hacer es recibir ese regalo de la salvación y ese regalo del perdón. Pero lo que hacemos normalmente los seres humanos cuando no vivimos en el regalo de la cruz son tres cosas. Y la primera de ellas es que lo que hacemos con la culpa, ¿qué es? Enterrar. ¿Qué es lo que primero que hacemos con la culpa? La enterramos. Y por eso muchas personas cuando entierran la culpa, en vez de solucionar un aspecto de su pasado, lo único que hacen es poner en stand-by algo que no ha sido resuelto. Cuando usted entierra la culpa y vive episodios oscuros en su presente, la culpa enterrada es reavivada y genera temor, genera rechazos, genera odios y genera resentimientos, y eso hace que vivamos en un ciclo infinito, constante de autodaño. Vivimos en un ciclo constante donde no podemos sanar, porque la reacción humana frente a la culpa es enterrarla, y el enterrar situaciones de nuestro pasado, incluso de nuestro presente, no hará que las cosas desaparezcan. ¿Cuánto me sigue? Díganme amén. Si usted entierra un muerto y usted lo desentierra a los 2 o 3 días, ¿a qué va a oler? ¿A qué le va a oler ese muerto? A podrido, a mal. Y si han pasado 5 años de algo que usted ha enterrado, ahí va a encontrar usted los restos de lo que enterró. Esa marca seguirá estando, porque enterrar las cosas no soluciona absolutamente nada. ¿Cuántos han enterrado relaciones del pasado? ¿Cuántos han enterrado allí situaciones o personas que han generado daño, que han causado dolor? Y cuando usted se los encuentra en la calle, y cuando usted lo ve en redes sociales, ¿qué deseo despierta dentro de usted? Ese dolor, el sufrimiento, ese temor, el rechazo, porque el enterrar las cosas no soluciona. Por eso la Biblia dice en el Salmo 32, versículo 3: mientras me negué a confesar mi pecado, habla David, mi cuerpo que se consumió y gemía todo el día, y mi fuerza se evaporó como el agua y el calor del verano. ¿Qué hizo David? Cargó con su culpa, y aquí nos está hablando de un episodio de su vida que usted lo ha escuchado, y es cuando David cae en adulterio, y de la culpa de haber caído en adulterio con esta mujer, y de esa relación ilícita nace un hijo, y no solamente esto, él conspira para que el esposo de esta persona muriera en batalla, lo estaba consumiendo. ¿Qué él hizo con la culpa? La enterró. Y dice finalmente, y él confiesa todos mis pecados, y ya no intenté ocultar mi culpa, y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste, y toda mi culpa desapareció. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere finalmente cuando nos acercamos a Él? Dios no desea que nosotros enterremos la culpa. Él no espera que nosotros nos olvidemos de los hechos dolorosos de nuestra vida, y Dios no espera mucho menos que usted simplemente se olvide de ellos. Lo que Dios desea es tratarlos, lo que Dios desea es curarlos, y lo que Dios desea es que usted pueda minimizar por completo cualquier hecho del pasado que usted le pueda generar dolor o esa situación de culpa. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Pero ¿qué dice el enemigo frente a eso? Lo que hacemos muchas veces es que racionalizamos la culpa. Es decir, cuando usted racionaliza la culpa, usted intenta de alguna manera minimizar el daño
al eximir su responsabilidad o al generar toda la culpa en el otro que le causó daño, usted culparlo de alguna manera. Y cuando usted racionaliza la culpa, el daño o el dolor y no lo lleva a la cruz, eso no hará que esa culpa o dolor desaparezca. Simplemente justificará el por qué usted vivió eso, pero no le otorga ningún tipo de resultado. Por eso Dios desea, y es lo que vemos a través de David en su historia, que usted no oculte la culpa, ni la entierre, ni racionalice con ella, sino que nosotros podamos llevarla ¿a dónde? A la cruz. Cuando Cristo iba de camino a la cruz, iban dos hombres culpables por delitos, por pecados, porque habían violentado la ley. Uno de ellos era un ladrón, otro era un asesino. Había razones de peso para que estuvieran en la cruz y fueran crucificados de acuerdo a la ley de esa época. Pero esa historia de camino al Gólgota, cuando Cristo está allí crucificado al lado de estas dos personas, uno de ellos, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y allí en la cruz, donde Cristo fue a resolver nuestra culpa, pasado dolor, ¿qué hizo? ¿Lo acusó? ¿Lo señaló? No, su palabra fue de amor, de perdón y de aceptación, y le dijo: a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Reconocer que había una razón por la cual él debería estar allí. Pero la actitud y la reacción de Jesús, ¿cuál fue? Perdonarlo, llamarlo y darle lugar junto al Padre. Entonces, por esa razón, y al igual que David, mira, David llega a esa conclusión: no puedo ocultar más esto, no puedo enterrar más esto. Y por eso allí en esa última frase que se dijo David a sí mismo: confesaré mis rebeliones al Señor. De aquí que luego Salomón, su hijo, escribe en Proverbios 28:13: quien encubre su pecado jamás prosperará. ¿Qué pasa con el que oculta sus errores? No puede prosperar. La gente que entierra su culpa genera dolores físicos. La gente que no trata con su pasado, con sus errores, incluso con el daño que otros le han hecho, enferma su cuerpo físico. Las personas que no pueden tratar con ellos, donde han generado dolor, causa enfermedades físicas. Y por eso cuando vamos a la cruz, ¿qué es lo que hacemos? Exponemos nuestras culpas sin miedo a ser rechazados. Exponemos nuestros errores sin miedo a que tal vez Dios nos haga a un lado, sino por el contrario, la cruz muestra el amor de Dios. Dice Números 32:23: y pueden estar seguros que no escaparán de su pecado. Porque cuando nosotros enterramos la culpa, puede ser que pensemos equivocadamente que vamos a escapar de eso que ya hicimos. Puede ser que si usted entierra su pasado, usted diga: nunca jamás me voy a volver a acordar. Pero como les decía al inicio, todas las cosas en algún momento nos van a perseguir o van a aparecer en nuestra vida. Y por esa razón necesitamos, diga conmigo, llevarlas ¿a dónde? ¿Dónde tenemos que llevarlas? A la cruz. Pero la segunda cosa que tratamos de hacer con la culpa y que no funciona, la primera es enterrarla, diga conmigo, eso no funciona. La segunda es culpar a otros. Y eso lo vemos en Génesis, y sale allí en pantalla, capítulo 3, versículo 2. La primera pareja en la historia de la humanidad, y dice lo siguiente: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces, muchos de nosotros, y yo el primero, tengo que reconocer en esta mañana, lo primero que hacemos no solamente es culpar a otros, sino que muchas veces también culpamos a Dios. ¿Por qué? Porque la culpa, el dolor que exista dentro de nuestro corazón, siempre nos va a llevar a señalar a otros antes de pensar si nosotros somos los causantes de ese dolor. Por eso hay gente que está enojada con Dios, culpan de su infelicidad a Dios, culpan de sus problemas a Dios, culpan a Dios de sus errores, porque no quieren confrontar la realidad de que muchos errores o mucha de la culpa que sentimos ha sido generada por malas decisiones, ha sido generada porque tenemos un estilo de vida que a Dios no le agrada.
ha sido generada porque hemos dado lugar al enemigo. Y mientras usted no afronte y enfrente esa realidad de que muchos de los problemas que hay en nuestra vida son causados por nosotros mismos, entonces no podrán ser borradas, no podrán ser tratados, porque la culpa, diga conmigo, debe ser llevada a la cruz del Calvario. Dice Proverbios 19:3, la necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo, ¿qué dice la Biblia? Se irrita contra el Señor. La necedad es esa parte interna que acabo de explicar y nos hace creer equivocadamente que Dios es el causante de nuestros errores, es el causante de nuestro dolor. Pero no solamente culpamos a Dios, culpamos a otros. Culpamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, culpamos a nuestros hijos, culpamos a las personas que nos rodean, culpamos a la sociedad, culpamos al gobierno, culpamos al mundo, porque no queremos enfrentar esa realidad. Y si usted continúa insensatamente en sus decisiones, seguir señalando a otros antes de verse a sí mismo, entonces eso va a hacer que usted arruine su vida, arruine su futuro, arruine sus relaciones, arruine sus sueños, porque mientras la culpa sigue estando allí presente, no podremos funcionar bien. Pero la tercera cosa que hacemos, y es con respecto a la culpa, no solamente la enterramos, no solamente culpamos a otros, sino lo tercero que hacemos es que nos culpamos ¿a quién? A nosotros mismos. Hay algunos que la ponen bajo tierra, otros ven la culpa reflejada en aquellos que lo rodean, pero la gran mayoría llevamos esa culpa a nosotros mismos, nos autoflagelamos. Y dice, y volvamos a David, miren lo que puede causar la culpa, tremendo. Salmo capítulo 38 versículo 4 dice, mis maldades, habla David, me abruman. Una vez más David está haciendo esa introspección consigo mismo, está él racionalizando su pecado. ¿Cuál pecado? ¿De cuáles hablé? De adulterio, de conspirar en un homicidio. Y dice David, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. ¿A cuánto les cuesta levantarse en la mañana porque saben que tienen que enfrentarse a sus problemas, a sus dificultades, a sus culpas y a sus errores? Y si usted es una de esas personas que no quiere levantarse en las mañanas y no quiere que haya un nuevo amanecer, la Biblia y la psicología eso le llama depresión. ¿Qué hace la culpa? ¿Qué causa la culpa? Depresión. Y David estaba deprimido, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieren y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido, y todo el día ando acongojado. Dicho en otras palabras, David estaba pasando por un momento y un periodo de depresión. Ahora, cuando uno está deprimido, tal como lo expresa la Biblia, nos sentimos abrumados, nos sentiremos cargados, nos sentiremos culpables. Y cuando la culpa está presente y dirigida a nosotros mismos, la culpa hace que usted se sienta menos que los demás. La culpa hará que usted se menosprecie a sí mismo, a sí misma. Por eso la gente que está deprimida no ve esperanza, no ve futuro. La gente que vive bajo la culpa intenta sabotear su propia vida, intenta dañar su presente, intenta dañar su futuro, porque la depresión le hace creer que no hay esperanza, no hay un camino, no hay una solución a su problema. La gente que se culpa a sí misma y no solamente a otros, son personas que no pueden ver más allá de su problema o de su dificultad. Y allí en el mismo Salmo capítulo 38 versículo 4 quiero que miremos una frase. Y David dijo, mis maldades me abruman. Una persona abrumada es una persona que está saturada, y dice, son una carga demasiado pesada. Es decir, la única solución que ve una persona que se culpa a sí mismo es autocastigarse. Una persona que vive bajo la culpa, la única solución que ve es autoflagelarse, es dañarse a sí mismo, porque no ve una salida. Entonces, mientras sigamos nosotros mismos, sin la ayuda del Creador, gestionando la culpa por nuestra cuenta, una vez más, la enterraremos,
¿culparemos a otros o nos vamos a culpar a nosotros mismos? Pregunta: ¿en qué área de culpa estás en esta mañana? ¿En qué momento de tu vida te encuentras emocionalmente? ¿Culpando a otros? ¿Enterrando tu pasado? ¿Pensando que de esa forma no te alcanzarán? O peor aún, haciéndote daño a ti misma o a ti mismo. Pero hay en esta mañana esperanza, y digan amén a eso. Y hay solución en esta mañana. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga? 3 cosas, diga conmigo, 3 cosas. Y la número 1, diga conmigo, Dios quiere que nosotros admitamos. El punto de partida es claro. Si usted quiere salir de la culpa, y si quiere salir del callejón de su pasado y del daño que otros le hayan hecho, y que esa situación no le siga generando dolor, es admitir. ¿Qué tenemos que admitir? Que hay un problema no resuelto, que hay un hecho del pasado que necesita ser tratado, que hay algo que solo Dios puede usar o tratar. Y mientras usted no admita eso, ese problema seguirá estando allí. Por eso la Biblia dice en Proverbios 20:27, y quiero que lo lea allí conmigo, lo siguiente: Dios no nos ha dado la conciencia para que no podamos examinarnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros no tenemos una capacidad total de vernos a nosotros mismos, porque el único que puede vernos en su totalidad a nosotros mismos es Dios. ¿Están conmigo? Digan amén. Por eso hay cosas que usted piensa que están bien hechas, pero cuando Dios viene a su vida le muestra cosas que no estaban tan bien hechas, porque Él tiene una mirada objetiva y profunda de nosotros. Dice 1 de Juan 1:8: si afirmamos que no tenemos pecados. Si usted sigue pensando que a día de hoy usted no tiene culpa, si usted sigue pensando a día de hoy que en usted no hay nada que cambiar, entonces esa afirmación de perfección que usted tenga de sí mismo le va a impedir ver lo que Dios quiere. Y dice, y repito, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿A quién? ¿A quién le está engañando usted? A usted mismo. Y si usted se engaña a usted mismo, dice la Biblia, la verdad no está dentro de usted. Por eso cuando uno viene a Jesús, ¿y cuál es el primer lugar donde Jesús nos lleva? Diga conmigo, la cruz. ¿Sabe qué hay en la cruz? En la cruz están expuestos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros faltantes, porque es en la cruz, en el mecanismo de la cruz, donde Cristo Jesús cargó con todas estas cosas. Y cuando usted va a la cruz, lo que usted va a ver es estas cosas, porque es allí donde tenemos que dejarlo. En la cruz somos expuestos, en la cruz somos desnudados, en la cruz es donde Cristo quiere tratar con esos pasajes feos de su historia y de su pasado. Y allí que cuando venimos a la iglesia, al lugar de su gloria, en el lugar de su gloria usted no encuentra gente perfecta. En el lugar de su gloria usted no encuentra modelos terminados. En el lugar de su gloria usted no encuentra personas que ya lo hayan logrado todo, sino que encuentra pecadores que Cristo ha cambiado, que Cristo está sanando, que Cristo está restaurando. Alguien dígame a eso, que Dios está mejorando, porque en el lugar de su gloria, cuando venimos a este lugar, venimos a la cruz, y allí es donde Él puede sanar nuestro pasado y cambiar nuestro dolor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, número 1, dígale a su vecino qué hay que hacer. Dígale a su vecino, admitir que hay cosas que mejorar. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una relación dolorosa que les marcó la vida para mal? ¿Cuántos de ustedes vienen de un pasado doloroso, de maltrato físico, mental, verbal, emocional, que ha determinado malas cosas en su carácter? Pero escucha bien, que Dios desea cambiar, que Dios quiere transformar, y aún mejor, que Dios tiene el poder para transformar su vida para bien. Por eso, número 1, admita que hay algo que cambiar. Admita hoy delante de Dios que hay algo que mejorar. ¿Qué hizo el que estaba crucificado al lado de Jesús? No se autojustificó, el otro sí. No dijo, no tengo que estar aquí. Simplemente admitió su error
y la respuesta del Creador, que fue la esperanza del cielo. Pero número 2, para estar listos a ese segundo paso después de admitir, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la responsabilidad por la basura que haya en nuestras vidas. Porque muchas veces el ego, el rencor y la soberbia nos llevó a no admitir que habían cosas que mejorar, cambiar o transformar dentro de nosotros, y mientras usted no acepte su grado de responsabilidad, aunque usted no haya generado el dolor, mientras usted no admita que hay algo que hay que cambiar, entonces Dios no podrá mejorar. Por eso la soberbia y el ego es basura en el corazón. Es decir, no admitir que hay que cambiar algo. Yo me he encontrado personas que no admiten errores. Yo me he encontrado personas que no aceptan responsabilidades. Yo me he encontrado personas que han sido dañados, lastimados, pero cuando usted les pregunta por su dolor y por lo que les hicieron en su pasado, tienen también grado de responsabilidad en él, porque se aferraron a ese dolor que le hicieron un ídolo, hicieron de su pasado un Dios y no quieren soltarlo. Les encanta vivir en la conmiseración y en el dolor, y eso se llama arrogancia, porque Dios no quiere que hagas de tu dolor un ídolo, un Dios. Dios desea que lo sueltes, y cuando tú lo sueltas en la cruz, Él cargará por ti ese dolor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aceptar la responsabilidad, diga conmigo, es soltar, no es racionalizar. Aceptar la responsabilidad no es culpar a otros. Aceptar la responsabilidad es entender que dentro de nosotros hay algo que Dios quiere cambiar. Y dice el Salmo 51:3, léalo conmigo. Y David dijo esto: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. David, recordemos una vez más, actuó de mala manera, cayó en adulterio, conspiró en homicidio, su pecado lo estaba consumiendo, entró en una depresión. Pero en Salmo 51:3, David por fin dice: reconozco que hay algo mal dentro de mí, reconozco que hay algo que tiene que ser cambiado, reconozco que tengo que ser libre de algo. Eso se llama, diga conmigo, aceptar la responsabilidad. ¿Qué necesitamos? Diga fuerte: aceptar mi responsabilidad. Pastor, pero a mí fue a la que me hicieron daño. Necesitas aceptar que necesitas ayuda. Pastor, pero otros fueron los que me causaron dolor en el pasado y ya no están. Necesitas aceptar que necesitas un médico para el alma y para tu espíritu, y ese se llama Jesús. Santiago 5:16 dice: por eso, y aquí viene algo importante, y léalo conmigo, confiésense que, ¿qué dice allí? ¿Y qué hay que confesar unos a otros? Los pecados. Por eso, escucha esto con suma atención. Cuando tú pides perdón a Dios, ¿qué recibes de Él? Ahí está la misma frase, casi perdón. Pero no solamente necesitas perdón, sino que ser ¿qué? Libres. Y la Biblia dice que la libertad y la sanidad con respecto a la culpa ocurre cuando tú confiesas esa área a otra persona. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Mientras tú calles esa parte oscura de tu corazón y no lo cuentes a otros, no va a haber sanidad. Porque cuando usted le cuenta a otra persona, y ahora le voy a explicar a quién, esa culpa, dolor o lo que esté allí enterrado, esa persona se va a ocupar de orar por ti, y esa oración en paralelo con otros va a generar sanidad en tu corazón y va a permitir que tú seas libre. Porque cuando usted confiesa con su boca a otra persona lo que te haya pasado, eso es poner prácticamente en movimiento tu sanidad y tu libertad. Entonces, ¿a quién se lo debo de contar? Dígale a que está su vecino: nunca se lo cuentes a un chismoso. Regla de oro: no se lo cuente a un chismoso. Busque a un hombre, una mujer de fe, principalmente sus pastores, personas de buen testimonio, porque la Biblia dice que cuando hay confesión hay sanidad. ¿Dónde está eso? Léalo conmigo otra vez, Santiago 5:16. Por eso confiesen unos a otros y oren unos por otros, para que sean ¿qué?
¿Para que sean qué? ¿Para que sean qué? Sanados. ¿Qué episodios en tu vida están allí enterrados en tu corazón que nadie lo sabe? Y por esa razón, porque nadie lo sabe, siguen generando dolor, resentimiento, odios. Porque mientras lo calles y mientras te lo guardes, como dijo David, mientras callé mis huesos se envejecieron. Pero cuando hay confesión y cuando se lo cuentas a alguien, lo que el Espíritu Santo va a generar dentro de ti es sanidad. Job 6:14 dice: aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo que hace no le niega la ley. Entonces Dios desea generar sanidad dentro de nosotros. Número uno, tenemos que admitir que hay cosas por sanar, culpas por liberar. Número dos, hay que tomar responsabilidad en esa basura emocional allí contenida en el corazón. ¿Cómo? Confesando a Dios y a quién, y a otras personas. Y número tres y último, pidiendo. Y por eso la Biblia nos da una gran promesa. Primera de Juan 1:9, Dios nos promete y dice: si confesamos nuestros pecados, léalo conmigo, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando vengas a Dios, Dios no dice: voy a aniquilarla, voy a acabarlo, lo voy a destruir. No, la Biblia declara que Él es fiel y justo. Esta palabra fiel y justo habla de su carácter, que es inmutable, que no cambia, que permanece. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos, para perdonarte. Y no solo esto, sino para hacerte libre de toda maldad. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? Romanos 3:24 dice: si todos hemos pecado y nos declaran inocentes sin pedirnos nada a cambio, o sea, por medio de Jesús, nos ha librado en tiempo futuro del castigo que merecían nuestros pecados. O sea, cuando usted admite y asume su responsabilidad en su culpa o error y va a Jesús, no solamente hay sanidad inmediata, sino que Romanos 3:24 habla de que en el futuro, cuando usted parta a la eternidad, cuando usted muera, va a ser totalmente absuelto del castigo eterno. ¿Por cuántos eso les genera esperanza y luz y salvación en esta mañana? Entonces, ¿qué hace Jesús con mi culpa? Rápidamente, ¿qué hace Jesús con mi culpa? Él genera que un perdón, diga conmigo, instantáneo. Cuando usted va y pide perdón, Dios no dice: déjeme unos días, yo lo medito y lo pienso a ver. Como hacen muchos esposos o esposas: déjeme, yo lo pienso unas noches y miramos a ver qué hacer o no. La Biblia dice que Él da perdón instantáneo. Isaías 55:7 dice: que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, quien es que generoso, amplio y que en perdonar. Si hay algo que te esté persiguiendo del pasado en esta mañana, iglesia, puedes venir al Señor, puedes venir a la cruz en esta mañana. Y dice la Biblia: Él es generoso. ¿Para qué? Para perdonar. Es decir, diga conmigo, perdón instantáneo. Pero el perdón que Dios ofrece no es solamente instantáneo, sino, diga conmigo, completo. ¿Cómo es? Y dice Colosenses 2:13: nos ha perdonado todos los pecados y Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. ¿Y qué hizo Él? Lo eliminó. ¿Y en dónde lo clavó? ¿Y en dónde lo dejó? ¿Y en dónde lo dejó? Ahora, si usted va a la cruz donde Cristo fue clavado, ¿encontrará usted a Jesús allí? ¿Por qué? Entonces, ¿dónde quedaron los pecados? En tu pasado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, cuando Dios perdona, diga conmigo, Dios perdona completamente. Entonces, no hay nada que hayas hecho ayer, que hayas hecho hoy o que hagas mañana que Dios no pueda perdonar, porque su perdón es completo. Y en la cruz fueron clavados y fueron anulados una vez y para siempre todos nuestros pecados. ¿Qué hace el regalo de la cruz? Aplauda a Jesús fuerte.
nos da el perdón que anula por completo el pasado. Pero no solamente esto, Él perdona. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Que lo que Cristo te perdonó ayer, Él ya lo olvidó, y lo que tú puedas hacer hoy, Él lo puede perdonar, y lo que hagamos mañana, Él lo perdonará. Si nosotros vamos a la cruz, allí encontramos perdón repetidamente, porque en el carácter de Dios y en su sustancia misma está el amarnos, el perdonarnos. Y dice Hebreos 7:25, Cristo, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Esa palabra ellos somos nosotros. Hoy por hoy Cristo delante del Padre intercede por nosotros. ¿Cuándo? Día y noche. Cada vez que fallamos, y aunque el diablo en su trabajo su tarea es acusarnos y señalarnos, cada vez que Él se levanta a señalarte por un error, cuando tú vas a la cruz y pides perdón a Dios, Él inmediatamente sale en nuestra defensa y aboga por nosotros, porque Él nos perdona repetidamente. Amén a eso. Entonces, si Cristo nos perdona continuamente, ¿de qué estamos siendo libres? De la culpa. Por eso, iglesia, diga conmigo, todos los días debemos ir a la cruz. Y por último, Él perdona libremente. ¿Cómo nos perdona? Libremente. Y dice Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Entonces, ¿qué hay en nuestra vida que nos sigue persiguiendo a día de hoy? ¿Qué errores de tu pasado te siguen acusando a día de hoy? ¿Qué cosas te gustaría cambiar definitivamente y que no te persigan más a día de hoy? Y si hay algo que a día de hoy te esté persiguiendo en tu pasado, necesitas entender y conocer el día de hoy que Él quiere en esta mañana que seas libre totalmente de tu pasado, de la culpa, de tus errores, que puedas soltar ya las relaciones que ya pasaron, las personas que ya estuvieron atrás, que te causaron daño, que te dejaron dolor, que te dejaron miseria en tu vida. Y a partir de hoy, al admitir y al ir a la cruz y pedir por ese perdón, la cruz te restaura, te levanta, te perdona, te sana y te hace libre de la culpa, del temor, porque en la cruz Cristo ya clavó 2000 años atrás todos nuestros pecados. ¿En dónde quieres vivir, iglesia? ¿En el pasado o en el presente y futuro de la cruz? ¿En dónde quieres seguir viviendo en tus errores para alimentar tus resentimientos y odios? ¿O quieres vivir en la cruz donde hay perdón constante, diario, abundante, que nos hace libres? Yo no sé, pero yo quiero vivir en la cruz. Yo quiero vivir donde Jesús ofrece gracia y perdón. Y si usted quiere eso en esta mañana, póngase en pie, por favor. Y en esta mañana declare que hay gracia y hay perdón en la cruz. Que hay gracia y hay perdón en el Señor.